Estamos en San Juan de Lurigancho, el distrito más grande de Lima, y justamente estamos con Rosita Espinar, que nos da una invitación para su aniversario. ¿Cómo está, Rosita? Un saludo para Full Ritmo. Buenas, estoy muy contenta, feliz de poder saludar a todos mis amigos de todo el Perú y que están ahí viendo el Full Ritmo, y estoy muy contenta pues de estar cerca ya en este mes de agosto, de poder celebrar algo muy especial para mí. El mes de Santa Rosita de Lima y también de Rosita Espinar. Sí, hemos agarrado, creo yo, para mí ha sido un motivo especial llegar al mes de agosto, celebrar a nuestra Santísima Santa Rosita de Lima y a la vez pues celebrar un aniversario mío, que es el sábado 24 de agosto en el complejo Santa Rosa, que todos están invitados. Quiero invitarles de corazón y espero que no se olviden. Rosita, de hecho que la gente no se va a olvidar y va a estar contigo, porque durante este año has sido por todo el Perú, a mí me consta, al menos en el sur, y ya pues es tiempo que celebra este aniversario en agosto, el 24 de agosto en el complejo Santa Rosa. ¿Cuáles son tus invitados, mamá? Mis invitados especiales están conmigo por primera vez en mi aniversario. Bueno, ya hemos trabajado juntos, pero la primera vez en mi aniversario vamos a tener a Chinito del Ande. Y tengo una sorpresa que yo sé que les va a gustar al público. No les voy a decir qué es una sorpresa que estamos preparando los dos. Y en la otra estamos con nuestra gran Dina Paucar, está nuestra gran Gisela Lavado, está Los Puntos del Amor, está nuestra Rosario Flores, está conmigo nuestra Lupe Dulce Floricielo, está conmigo nuestra gran Flor Yaullinita, Roy Los Gentiles, Los Brillantes del Ande y bueno, muchísimos artistas. Acá tengo un póster, Rosita, acá tengo un póster. Está el póster. También nuestra Vanessa y Los Reyes del Sur. Sociedad de Juliaca, que ha vuelto con gran fuerza a los escenarios. Está Milder Oré y Rosita. Y su amiga y varias sorpresas. Por supuesto. Ya yo te comenté en Arequipa, no sé si lo habrán visto. Claro. Te dije que para mí era un sueño celebrar en el Estadio Nacional, pero bueno, no se puede todavía cumplir ese sueño. No, y además no hay seguridad, me han dicho que no. Sí, y ibas a cantar en este estadio, qué piña. Pero bueno. Se suspendió, ¿no? Se suspendió la fiesta. Pero nada es difícil en esta vida. Para Rosita, nada es difícil. Por eso digo, estamos contratando un escenario internacional, pero van a ver ese día, por favor, Julián, tienes que ir a ver. Va a haber una buena escenografía, buenas luces, todo espectacular. 2 semanas antes lo van a armar porque dicen que es muy difícil armar ese escenario, entonces vamos a... Pantalla gigante, todo. Por supuesto, las luces, van a ver, para mí creo que va a ser un reto y ojalá Dios quiera que se pueda cumplir todo lo que estoy soñando. Este 24 de agosto, ya saben, amigos, todos al Super Complejo Santa Rosa. De Santa Anita, a todos mis amigos de Arequipa, Cusco, del norte, del centro del Perú, los que son fanáticos, hinchas de Rosita de Espinar, este va a ser el mejor concierto que vamos a hacer, porque creo que para mí siempre un aniversario no es todo por dinero, ¿ah? Mi aniversario mío lo voy a hacer porque quiero que ese aniversario quede en el recuerdo y que siempre se acuerden de Rosita de Espinar, que hace un show muy bonito, y no solamente el show, sino el escenario, las luces, la seguridad, los artistas. Van a grabar el videoclip hecho en vivo, todo. Y va a ser un recuerdo muy bonito. Ya, Rosita, no, y yo te felicito porque realmente he sido testigo en este año y el año pasado de tu carrera artística, viajando por todos los pueblitos, ¿no? No había ni un pueblito donde se celebra su fiesta patronal y ahí está Rosita de Espinar. Por supuesto que sí, hay muchos que me están, por ejemplo, por mi Face me dicen voy a venir de Piura, algunos van a venir de Ecuador, de Argentina, y se van a juntar ese día, el 24, van a venir, no sé desde dónde van a llegar. Fundo Calvería dice que va a listar todo un ónibus, va a venir con toda la mancha de Arequipa. Sí, de hecho que de Cusco, de Quillabamba, se vienen de todos lados, y bueno, las entradas son populares, no voy a aprovechar la gente ni el público. Siempre hay que pensar también en el público humilde
la gente que también viene de bajos recursos, y creo, siempre he dicho, ¿no? Que yo vengo desde muy, como decir, he vivido tantas cosas, he pasado tantas cosas que jamás voy a olvidar. No soy mejor que nadie y nadie es mejor que nadie tampoco, pero me siento feliz y muy satisfecha de lo que estoy logrando, y el sueño que siempre ustedes también tienen. Nada es difícil, nada es difícil, todo se puede lograr en esta vida, solo que hay que ponerle las ganas, la fuerza y esa alegría, que siempre hay que estar con la alegría siempre. Gracias, Rosita. Entonces, y también en el número 17, Rosita Espinal va a estar en nuestra portada de la revista Full Ritmo. Por supuesto, tienen que verlo en la revista, ahí estoy contando un poquito de mi historia, estoy contando en qué año llego a Lima, por qué 17 años, porque muchos dicen Rosita es de ahora nomás, desde que grabó sus Suspiros de Amor, pero yo sí en realidad me siento que tengo 17 años en este mundo del arte, porque desde ese año, del año 96, grabé mi primera producción en cassette, y desde ahí pues yo vengo luchando, pero no ha sido un lucho difícil para mí, porque ha sido lo que a mí me gustaba, lo que yo anhelaba. Cuando subí al escenario me sentía satisfecha, como que me hubieran dado de comer, y me sentía feliz. Yo no recibía dinero en esos años, pero gracias a Dios, con el gusto, con lo que soñaba, anhelaba subir a un escenario, ahora tengo lo que tengo, y gracias a todo ese público hermoso que me acompaña. Claro, es un don que tú lo has desarrollado, lo has alimentado durante todos estos 16 años, porque mucha gente dice no tengo dones, pero hay dones que hay que hacerlo crecer con esfuerzo, con dedicación, ¿no? Es en el caso de Rosita Espinal, que lo ha hecho así. Por supuesto, y me siento feliz. Ahora los 17 años lo cumplimos, pues, para contar de la historia de Rosita es... Hay que hacer una película, Rosita, sí, una miniserie. Es bonita, de verdad. Sí, es muy yo me he dado bonita. cuenta ya. Me pasan tantas cosas, pero a veces es bueno que te pasen cosas para que uno sea más fuerte, para que uno se alimente y diga, no, tengo que hacer las cosas bien. Y siempre he tratado de hacer las cosas bien, y gracias a Dios sigo ahí en el mundo de la música que tanto he anhelado, y he llegado a Lima por esos sueños. Gracias, Rosita, y un Gracias. besito para tu público. Un beso Ok. para todo mi lindo, hermoso público de todo el Perú, que los quiero mucho. Y que Gracias. sean los éxitos, mamá. Suerte, Gracias. suerte.